tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Página 13, un programa para escuchar y también para pensar el día martes 28 de abril. Se nos acaba el mes de abril del año 2026. Se escucha suspiros al respecto. Es martes de actualidad. Estamos como siempre junto a Quique Mujica. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La mujer que suspira, Andrea Vial. Ah. Buenas tardes, André. ¿Qué tal? Y Paula Comandari. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. buenas tardes. Ah, están todos con la voz en estéreo hoy día. Oye, Andrea, Dime. nos va a hablar de redes sociales, ¿ah? O sea, de las prohibiciones. En el fondo, ¿es tapar el sol con un dedo? ¿Se No, puede? vamos a ver. ¿Funciona? ¿No funciona? Vamos a hablar de la primera evaluación de prohibición de redes sociales en Australia. ¿Qué dice? Ah. ¿Qué dice? ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto Pablo? llevan ya? ¿Te llevan? Nada. 6 meses. Tres. Ah, 3. 3 meses. 3 meses. Ya, increíble. Y aparte porque Chile parte ahora estudiando la ley también. Ya, estupendo. Ese tema en un ratito más. Paula Comandari, pucha, vamos a hablar de un tema bien complicado, que son los secuestros, ¿ya? A propósito de dos casos que conocimos hace algunos días, esta comerciante peruana, eso fue en Estación Central, y el empresario ferretero en la comuna de San Miguel. Así que partamos con ese fenómeno del crimen. ¿Es solo del crimen organizado? Es asociado al crimen organizado porque hay un sinfín de secuestros, pero el que más ha crecido ha sido el que está vinculado al crimen organizado. Ya. Y voy a partir por esa cena que describís tú, Consuelo, la más reciente, martes 22 de abril, la semana pasada, en San Miguel, Jorge Vera Fierro, 84 años, empresario ferretero, patrimonio bastante conocido, tenía caballos, apostaba, etcétera. Una rutina bien identificable. Bueno, él llega a su casa y 3 autos lo interceptan, al menos 7 personas participan, y lo bajan, lo suben a otro auto, dejan su camioneta prendida con el celular adentro. No hay robo, no hay portonazo, como se quiso decir en algún momento, hay solo un objetivo, que es él. Una semana después, el país sigue pendiente de su paradero. No sabemos de él. Un día más tarde, en Estación Central, como decía la Consuelo, una comerciante peruana es secuestrada también al llegar a su casa. La esperan 4 sujetos, la golpean, disparan al aire y la suben a un auto. Esta vez la historia termina distinta, para bien. La encuentran en Cerro Navia en estado de shock y sí hay detenidos. Y esto es importante, ya les voy a explicar por qué. 2 chilenos, 2 venezolanos, hay armas incautadas y hay una investigación en curso. 2 casos en menos de 48 horas, 2 perfiles muy distintos que los podemos ver, pero un mismo patrón, que es coordinación, inteligencia previa, uso de autos, varios delincuentes y violencia instrumental. Y sobre todo, esto ya nos da para hablar de una señal, que es que el secuestro en Chile ya no es lo que era. Y voy a explicar por qué. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Se supone que antes los secuestros habían denuncias, por ejemplo, entre bandas, porque alguien no hizo la pega, como se esperaba, se secuestra. O en una misma banda, alguien que tenía que cumplir un rol lo hizo mal, también se le secuestra. Era como vendetta. Claro, venganza, básicamente. Venganza. O también secuestros que siguen existiendo, como por ejemplo una madre que denuncia la desaparición de su hija, que eventualmente se pudo ir con una pareja, o que una mujer denuncie un secuestro de su propia pareja, ¿ya? Ahora, quiero ir a las cifras, que es súper importante, porque hay un quiebre bien claro, que es del año 2022. 2022 marca un punto de inflexión, porque los secuestros en Chile saltan de 492 a 826. Significa un aumento del 68% en solo un año. Por eso la Fiscalía pone tanta atención a lo que ocurrió allí, porque además desde entonces, desde el doble. 68% en cifra. Y desde entonces el país, si uno ve año por año, desde el 2022, se han registrado casos que no bajan de los 800 anuales, ¿ya? O sea, como que la tendencia se mantuvo hacia arriba. Y en 2024 se registraron 868, que es la cifra más alta en una década.
Y si se amplía la mirada, el aumento es aún más contundente. Si lo miramos ya como en más distancia, en 10 años, los secuestros crecen 135%, según los datos publicados por el Ministerio Público el año pasado. Ahora, la información más relevante, creo yo, y es parte de la conversación, no es solo cuánto han aumentado, sino que cómo han cambiado, ¿ya? Y como me preguntabas tú, Consuelo, al principio, el secuestro está cada vez más vinculado a estructuras de crimen organizado. Ya les comentaba los secuestros de antes. La relación del crimen organizado con este delito propiamente tal pasa del 27% al casi 38% en un año. Pero resulta que hasta hace muy poco tiempo atrás, como les decía, era básicamente entre bandas para castigar a alguien porque no había hecho su pega. Y surge, según lo que me explican del Ministerio Público, la figura del secuestro extorsivo, ¿ya? Que es el cual busca directamente un pago, ¿ya? Y es ese, el extorsivo, el que ha subido de manera súper considerable. O sea, ya no se trata solo de cuentas por saldar o venganzas. Es para ganar plata. Exactamente, lucro básicamente. Entonces conversaba con el fiscal Ignacio Castillo, que lidera la unidad de crimen organizado del Ministerio Público, y él lo plantea con bastante claridad, lo que dices tú, Andrea. Se dispara el secuestro, el delito desde el 2022, pero no es cualquier secuestro, es el extorsivo, un delito distinto, donde el objetivo ya no es castigar o disciplinar, sino que obtener dinero. O sea, negocios criminales, básicamente el punto. Y en ese contexto, el caso de Vera, que es el que está sobre la mesa, porque además han estado muy herméticos desde la Fiscalía, porque todo lo que se ha ido publicando como que ha afectado la investigación. Entonces, se puede saber muy poquitos datos de lo que está ocurriendo en torno a esa investigación. Pero efectivamente ellos lo ven como una especie de manual, este caso, de lo que está ocurriendo, porque se perfila a la víctima. En el fondo, una víctima que tiene patrimonio. Ya ocurrió, ¿se acuerdan con el caso del rey de Meix? Que también pasó el año pasado. De Quilicura. Uno de Quilicura, uno en Rancagua. De Rancagua, me acuerdo. Súper bullado. Y entonces... Porque el de Meix fue por una deuda. Es que él era el prestamista, básicamente. Y en este caso no hay... O sea, ¿cómo escogen a las víctimas? Porque no es solo que tengan dinero, sino que también... Que estén dispuestos a pagarla. Es que se dice... Y que hay Sí, se dice aquí que en este caso, parecido a lo de rey de Meix, él también prestaba altas sumas de dinero. Pero sí, el perfil es básicamente que tenga patrimonio y que se le conozca, porque como les digo, tenía caballos. Así, al respecto hay una cuestión media que hay que tener cuidado, que el secuestrado pasa a ser sospechoso de delitos en general. Claro. Entonces, como, pero Cuidadito, no es de quédate chico callado. limpio y por eso lo secuestraron. Y de pronto no es así, po. Es súper buen punto, que de hecho, en los últimos secuestros, los que mencionamos antes, e incluso no tienen antecedentes penales. O sea, puede ser un prestamista, uno le puede criticar que cobre intereses altos, pero no hay delitos. Claro, porque empieza el perfil, no, que tiene caballo carrera. Sí, y no que es... tiene esto. Se siembra la duda. Se siembra la duda sobre la historia, las biografías de estos personajes y claro, y están secuestrados. Puede ser que sea, pero a priori no se puede armar un prejuicio. Exacto, y a priori la Fiscalía en este momento lo está descartando. Solamente si se ve que son personajes que tienen un patrimonio, se les mira sus actividades, por ejemplo, lo de las carreras de caballos puede ser una, y su entorno, básicamente. Pero detrás de eso, del secuestro, de todos los que han ocurrido en el último tiempo, se vislumbra un modus operandi que está ligado a una logística muy coordinada, a múltiples participantes, o sea, 3, 4, 5, 7, un negociador designado y pruebas de vida enviadas. En lo que en la investigación policial ya se le empieza a llamar profesionales del secuestro. Y la señal que preocupa especialmente es lo que les decía antes, que el delito se está abriendo, ya no es solo entre bandas, ya no es solo de extranjeros, porque hasta hace muy poquito tiempo atrás la Fiscalía tenía registrado que era solo de ciudadanos extranjeros. Claro, y entre ellos, pero además... Es que ahí había todo un asunto de...
o secuestros o los cobros de plata al comercio ilegal, etcétera, y si no pagas, bueno, yo te doy protección, pero Sí, protección claro. de mí mismo, en el fondo. Entonces, si tú no me Exacto. pagas, bueno, o yo te secuestro, o yo te hago esto, o te amenazo, etcétera, etcétera, Secuestro a tu etcétera. hijo, a tu Secuestro a tu hijo. mujer. Exactamente. Mm. Y eso no se denuncia. ¿Y Porque eso? son personas que no están regularizadas, que están metidos en o en cosas turbias o en cosas que no son, no sé, No quieren que se sepa. que no quieren que Sí. se sepa Sí. o que no tienen las patentes. O que no pueden que se sepa. O Tan- que no pueden, o que los Mm. pueden echar de Chile porque Claro. no tienen los papeles al día, digamos, no todo delito, no todo crimen, pero entonces se movía en ese mundo el secuestro y no se denunciaba, había una cifra negra. Ahora, el tema que estás hablando tú, Consuela, para hacer una precisión, tiene que ver más bien con la extorsión, que es que muchas empresas de seguridad llegan a los comercios y te dicen, te vamos a proteger y tú págame, no sé, 20.000 pesos al mes. Y la panadería o la ferretería dicen, no, yo no quiero ese servicio, es que te lo vamos a dar igual y tienes que pagarlo. Bueno, en MEX lo hicieron carabineros. Ah, Con los empresarios es chinos. cierto. es verdad, es verdad. Cierto. Pero tiene que ver Claro, con la pero extorsión. Es extorsión, no es secuestro, pero en algunos casos, Se cuando transforma. no paga, se puede transformar. Exacto. Claro, Ahora, hay una amenaza Hay una de amenaza. secuestro. claro, la fiscalía... Y esto lo- ahora se amplió. La fiscalía separa muy bien entre extorsión y algunos casos de extorsión que se puedan convertir en secuestro, pero son los menos. Ya. Y ellos ponen un foco de mayor preocupación en el secuestro extorsivo, que son como los casos de Vera, que empiezan a mover este desplazamiento hasta a estas figuras de este perfil. Y eso en la experiencia comparada es un punto bien crítico, porque como me advierte el propio fiscal Castillo, el mayor desafío de Chile hoy es evitar que el secuestro extorsivo se consolide como una actividad ilícita lucrativa. Claro. Porque sea, cuando eso se rentable, pasa, claro, cuando los personajes dicen, ¿sabes qué? Esto genera plata, hagámoslo. Y más gente empieza a lucrar con este delito. mm. Y eso es lo que ocurre. Y ahí, perdón, y la pericia policial es muy importante porque sabemos, por una cuestión racional de los delincuentes, que cuando el delito comienza a ser reprimido, cambian de giro. Los cajeros automáticos, Claro. el mejor ejemplo. Mm. ¿Te acordás que Cierto. estaban de moda? Claro. Un momento se tomaron una serie de medidas, tanto las empresas, se sacaron cajeros. La No, tinta, sí. ¿te acuerdas que manchaban los billetes? Totalmente. Nunca supe si era verdad o no, pero, Sí. pero tuvo un efecto disuasivo. Totalmente, totalmente. Ahora, y yo creo que la preocupación en Chile es que este delito cambie de escala y se transforme, hay harta preocupación de los persecutores en lo que vimos en Italia en los 80 y 90, en Colombia y Brasil en los 90, en México en los 2000. Uno como que veía el secuestro en Chile, no existe hace poco tiempo atrás. Y hay No, el típico preocupación... que los empresarios andan en su auto, ya no. Algunos andan auto blindado, con guardaespaldas, y no sé si es un exceso de precauciones o están en conocimiento de problemas. Por lo pronto, alguien puso una bomba en Quiñenco y trató de matar al ex ministro del Interior. Y Así estuvo a un es. tris de hacerlo. Estuvo cerca, sí. Mm. Sí. Claro, es transformarse en un lugar, ojalá no sea así, en el que este delito no es excepcional, como ocurrió en estos países que les menciono, y pasa a ser un mecanismo habitual para generar ingresos, donde secuestrar al final a Y el alguien, fin último del crimen organizado. Claro. Eso es lo que no hay que perderse. Exacto. El Es un crimen negocio. organizado se cobrar un organiza rescate. para Ujú. ganar dinero. No es forma una de ganar pasión ni un plata. sentimiento, Claro. es un negocio. Claro. Y cuando... Y, no, cuan- hay, y no hay una motivación política detrás. Claro. En Italia, Mm. la mafia también actuó políticamente. Claro, pues tenían nexo con los partidos Claro, políticos, claro, con el se gobierno, apoderaban con de el los Vaticano. territorios. Claro, entonces... Distinto a lo pero que al final- ocurría en Estados Unidos, por ejemplo, que no se apoderaban de los territorios. En Italia, además, se apoderan de los territorios y obviamente empiezan a tener mucho poder. Sí, hay un dato, sí, que en general este tipo de delito es sofisticado. O sea, no es que 4 gallos nos juntemos y digamos, oye, secuestremos a No, Juan, a porque lo Pedro, tienes que mantener escondido. escondido, cambiarlo de sin generar lugar, sospecha. sin que se Claro. filtre con la inteligencia. Por eso una parte importante de los secuestros en México y en Brasil eran ex terroristas, entre ellos ex frentistas, Claro. Ujú. Escobar Poblete y Hernández Norambuena, Claro. que mutaron por su conocimiento militar e inteligencia y de compartimiento, A ese mutaron rubro. a ese rubro Claro. que era muy lucrativo más.
Y lo que está pasando acá es eso, es que está muy ligado a bandas, se supone, como el Tren de Aragua, que están sumamente Ronald organizadas. Exacto. Ronald Parte de Ojeda. su giro. Imagínate la A sofisticación Ronald ahí. Ojeda lo limpiaron cuando era una persona, un refugiado político. Ya, Exacto. pero ahí yo creo que ese fue, lo que yo entiendo, y que ese fue un secuestro, un crimen por mandato, donde está el gobierno venezolano detrás. Involucrado. Claro, Ya, pero los es tipos distinto- entraron y salieron. Es Claro, y la distinto sofisticación que vimos ahí. Un secuestro solo. Por ejemplo, en algún minuto, hace como 3 años, me contaron que en Quillota, donde un sector donde se moviliza bastante los traficantes, además el traficante más chico también, secuestraban, por ejemplo, niños, o sea, retenían niños a la salida del colegio y llamaban a los padres y decían, ya, tírame 5 lucas y te lo devuelvo. Y eso nadie lo denunció nunca. No. No, pues Es nada, que hay eso no. mucho miedo. De hecho, lo que hablaba la Consuelo de la extorsión, hay un canal de la Cámara Nacional de Comercio de denuncia, un canal de denuncia que está en la página web de la Cámara, con el Ministerio Público para hacer denuncias de todas estas extorsiones. Y las denuncias son mínimas, porque la gente además no se No, atreve. porque no te Y eso que aquí atreves. se resguarda el anonimato y Claro. todo eso. Sí, pero nadie cree en el resguardo del anonimato. Claro, hay sospechas de eso y por eso no han aumentado tanto los casos, pese a que está ocurriendo con mucha más Sí, frecuencia. además, entre tanto, cuando te amenazan con matar y te piden sigilo y discreción, uno, claro, ¿qué va a hacer si No tiene te va a el disco ahí? arriesgar, No claro. voy a ir a ¿Y contarle. qué dice la policía? ¿Cómo se puede cuidar la gente? Sí, yo creo que, a ver, hay un tema súper importante porque quedan pocos minutos para cerrar, pero este es un delito muy complicado cuando se instala de desbaratarlo, primero que nada, pero además erosiona mucho la confianza, la tranquilidad de la ciudadanía, genera mucho miedo, por supuesto, y como que de alguna manera cambia las formas en que las personas viven y se relacionan, no sé, o sea, el riesgo cuando esto se transforma ya en un negocio es mucho mayor. Y por lo mismo, claro, hay muchos desafíos, como preguntas tú, Andrea, que son como bien concretos y bien inmediatos, porque hoy las investigaciones, y eso está pasando con las que se están analizando y explorando ahora, dependen mucho de la velocidad con que se puede acceder a la información, los datos de las llamadas, de dónde se producen, comunicaciones, etcétera. Pero toda la gente paga, en general, ¿cómo se resuelven estos casos? ¿Terminan presos? O sea, si estamos hablando de más de 800 por año. En Sí, general, en general se resuelven bien. Y hay muchos que están cumpliendo no, pero muchos condena. pagan también. O sea, muchos pagan, Te lo por cuento que supuesto. nadie cuenta, y hubo un secuestro, el de Rancagua, si no me equivoco, que el gobierno informó, o alguien informó, de cuánto habían pagado. Y fue un error porque nunca se informa Nunca cuánto se hay informa. que pagar. Sí, muchos se pagan, pero una buena cantidad, porque también pregunté, me cabía la duda de si es que esto terminaba con los sospechosos detenidos. Y hay una buena parte que sí, o sea que la información se cierra, que llegan a los implicados y que incluso están cumpliendo prisión efectiva. Bueno, perpetua en Claro, algunos casos. lo que pasa es que tampoco lo sabemos mucho, Quique, porque lo que más pide la policía durante un secuestro es que los medios no digan No ni una informen. palabra mientras Mm. Claro. se está llevando a cabo la investigación. Acuérdate que ahora sería imposible lo que pasó con Cristian Edwards. Sí. Hubo un Exacto. embargo No, pero y con la autoimpuesto, mayoría. autorregulado de los medios durante, ¿qué? ¿Un mes? Bueno, en algunos casos, en algunos países lo que están haciendo es instaurar leyes, por ejemplo, de que se prohíbe que los bancos, por ejemplo, pongan a disposición los recursos o que las empresas puedan pagar, cosa que no existe como disuasivo para que esto no siga proliferando. Ahora, lo más importante es lo que les decía, uno, tratar de hacer un puente más expedito con las empresas de telecomunicaciones para que entreguen los datos, porque al parecer hay mucha demora ahí y se pierde un tiempo que es crucial. Y dos, hay una falta, por supuesto, de inversión en tecnología, en sistemas de interceptación que sean mucho más ágiles, por ejemplo, herramientas de análisis de datos, de capacidad de rastreo en tiempo real. Todas esas cosas que se necesitan, pero básicamente no hay muchos recursos sobre la mesa para las policías y para la fiscalía, que es el tema que también hemos comentado en el último tiempo, pero claro, a falta de recursos igual hay que priorizar. Esto es página 3, estábamos conversando de cómo se ha instalado lamentablemente el asunto de los secuestros en nuestro país con Paula Comandari. Estamos también con Andrea Vial y con Quique Mujica. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele13 Radio y Tele13Radio.cl. Escuchas Página 13.
con Consuelo Saavedra y Ike Mujica.